Estuve leyendo un artículo que fue escrito en el 2011 y el título de este artículo es 10 señales de advertencia de una falsa salvación. Se va a leer de nuevo. 10 señales de advertencia de una falsa sensación. El autor del artículo daba unos puntos claves a través de él. Voy a obviamente compartir con ustedes estas 10 señales. Pero él hablaba acerca de cómo vivimos en tiempos de cristianismo de etiqueta, decía él en el artículo. Vivimos en tiempos donde muchos les gustan llamarse cristianos. A muchos les gusta decir que son salvos, pero verdaderos seguidores de Cristo, de acuerdo a los estándares bíblicos, son muy pocos. Y entonces, pues, él da las 10 señales, de acuerdo, ¿verdad?, al contexto de su artículo. Y quiero compartir esas con ustedes. Solamente quiero que tome estas 10 como algo que va a iniciar o va a preparar el camino para lo que vamos a recibir hoy. Son 10 señales de advertencia de una falsa salvación. Número 1. Participas en actividades sexuales inmorales de forma regular, o el término que usa él, de forma semi-regular. Está hablando de personas que obviamente participan en actividades sexuales fuera del matrimonio. Está hablando de personas en la cual la pornografía es algo en ellos. Está hablando de una lista larguísima de cosas. Punto número 2 es: no crees en compartir el evangelio. Y cuando leí eso pensé no solamente el no creer en compartir el evangelio, pero también el no actuar en hacer discípulos y compartir el evangelio. En realidad, el no vivir y ser luz entre las tinieblas. Número 3, te asocias y disfrutas de asociaciones con personas impías. Ahí lo dejo. Usualmente, número 4, usualmente eres desobediente a la verdad y a la palabra de Dios. Número 5, usas lenguaje vulgar o hablas de cosas inapropiadas. Número 6, acusas a otros de juzgar o ser hipócritas cuando confrontan tu pecado. Número 7, hablas de odiar a otros. Y no solamente es el uso de la palabra yo odio a alguien, sino también es el no me gusta a esa persona. Número 8, crees que, y ponga atención, crees que aunque personas rechacen las doctrinas fundamentales del cristianismo, aún pueden ser salvas. Número 9, juzgas las personas por su apariencia. Y número 10, usualmente participas en chismes. 10 señales de advertencia nos da el autor de lo que es una falsa salvación. Libro de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Quiero comenzar con esto antes de entrar en la historia de Jesús. Este es el Señor Jesús hablando más adelante de lo que estamos estudiando en nuestra serie. Pero Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y quiero que marque eso allí o mantenga nota de esto, porque es lo que vamos a estar hablando más adelante. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mantenga nota de eso, porque es lo que vamos a hablar más adelante. Pero mire el 22. Dice muchos. No dice algunos, dice
muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y un hacedor de maldad es aquel que ignora mis mandamientos o mis mandatos. Señor Jesús es claro, hermanos, en lo que está hablando aquí en estos versículos. Yo creo, ¿verdad?, que nosotros como maestros o personas que exponemos la palabra, nunca debemos disculparnos por hablar la verdad. Es algo que usted no va a escuchar de mí. Es necesario, yo creo, que la palabra, con toda su autoridad, porque la palabra de Dios es la autoridad sobre todas nuestras vidas, confronte nuestras vidas, confronte nuestros corazones, confronte nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar. Este mensaje que traemos hoy es un mensaje importante para todos nosotros, incluyéndome a mí. Pero también creo que este mensaje que vamos a traer hoy es crítico, un poquito más allá de importante para muchos de ustedes. George Whitefield fue evangelista y fue ministro en Inglaterra durante el siglo XVIII. Piense en lo que Billy Graham era en esta generación, en lo que George Whitefield era en Inglaterra durante el siglo XVIII. Y él dijo estas palabras: hay muchos que siguen en su ronda de deberes, religión, un modelo de conducta, porque es lo que pensamos que la religión hace con un cambio de nuestro comportamiento, que piensan que van a ir al cielo. Pero si los examinamos, si vamos profundo en sus corazones, aunque tienen a Cristo en sus mentes, no tienen a Cristo en sus corazones. Les digo, hermanos, esto es un mensaje crítico para muchos de nosotros. Con eso quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 3, y solamente vamos a estudiar del versículo 1 al 7. Le animo a que a través de la semana lea el resto del capítulo. No tengo tiempo para hacerlo todo hoy, pero le animo que lea el resto del capítulo. Juan 3, 1 al 7. Lo voy a leer primero para que entendamos el contexto y después vamos a entrar parte por parte. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Se nos introduce un personaje nuevo en la vida de Jesús. Y el personaje obviamente es Nicodemo.
La pregunta que queremos primero contestar es ¿quién es Nicodemo? Y yo creo que el versículo 1 nos da los detalles que necesitamos para el contexto de lo que vamos a aprender. Dice número 1 que Nicodemo era ¿qué? Era un fariseo. Y lo segundo que nos dice acerca de Nicodemo, que Nicodemo era un principal de los judíos. ¿Qué era ser un fariseo? Fariseos habían diferentes sectas en estos tiempos de Jesús y antes. Obviamente no voy a entrar en las diferentes sectas y las enseñanzas de ellos, pero voy a darle por encimita qué es un fariseo. Fariseo era un grupo de judíos exigentes de mantener la ley de Moisés, el Pentateuco como lo conocemos nosotros. Y vamos a ver a través de los evangelios y a través de las próximas semanas cómo Jesús va a denunciar a estos fariseos como legalistas. En general, los fariseos eran conocidos como personas autojustificadas, engreídos, creo que la palabra que usáramos nosotros hoy en día, santurrones. Ellos tenían la ilusión, y en realidad era una ilusión, de que podían agradar a Dios con solamente mantener la ley. O en realidad parte de la ley, por lo menos. Y esta es la ilusión que tenían ellos. Jesús más adelante, vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 3, los va a acusar a ellos delante de todos. Y esto es lo que le dice Mateo 23, 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque, ¿qué habla él acerca de los fariseos? Dicen y no hacen. Creo que hay muchos fariseos hoy en día que con sus bocas profesan, ¿verdad esa palabra? Ser seguidores de Cristo, haber comprometido sus vidas a Cristo, dicen y no hacen. El segundo punto acerca de Nicodemo es que Nicodemo es un principal de los judíos. Que era un principal de los judíos significaba de que Nicodemo era parte del Sanedrín. El Sanedrín en realidad era la corte suprema de Israel en ese tiempo. Y estaba compuesta de 70 hombres, más el sumo sacerdote. Y este concepto viene del libro de Números, el libro de Deuteronomio, y obviamente no voy a regresar a la historia de todo esto, solamente estoy dándole por encimita qué es lo que era el Sanedrín. Toda cuestión de ley, o toda cuestión religiosa, finalmente siempre venía delante del Sanedrín, estos 70 hombres y el sumo sacerdote. En los tiempos de Jesús, el Sanedrín se reunía en el templo, y esto lo vamos a ver más adelante cuando arrestan a Jesús. Ellos tenían la autoridad. Tenían la autoridad hasta sobre cada corte local de los judíos. Eso era la corte suprema sobre todo Israel. ¿Quién era Nicodemo? Visualice, un hombre fariseo y un hombre con autoridad porque era parte del Sanedrín. Juan 3:2. Este Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. Y cuando dice señales, ya esto lo hablé unas semanas atrás, significa milagros. Señales son milagros que tú haces si no está Dios con él. Hay varias palabras interesantes en este versículo 2. Por ejemplo, el concepto de que Nicodemo vino a Jesús de noche. Podemos hacer una enseñanza entera solamente de eso. O de que este fariseo y este gran principal de los judíos lo llama a Jesús Rabí. Otra gran enseñanza que podemos también sacar de allí. Pero yo quiero concentrarme en una palabra que quizás usted no ha visto antes al leer esta porción bíblica. La palabra que usa él cuando dice sabemos. Es triste que muchos saben de Cristo,
Cristo en sus mentes, pero Cristo no está en sus corazones. Nicodemo dice, sabemos. Mira la pantalla. El cristianismo bíblico requiere mucho más que saber, hermanos. El cristianismo bíblico requiere mucho más que razonamiento. Nicodemo, este fariseo, este principal entre los judíos, en su encuentro cara a cara con Jesús, evita la verdad y evita lo que estaba en su corazón con razonamiento. Rabí, sabemos que nadie puede hacer estas grandes señales a menos que Dios esté con él. Tengo un mensaje claro para ti en esta mañana. Deja tu razonamiento orgulloso a un lado. Deja tu razonamiento orgulloso a un lado y déjate ser transformado por la palabra de Dios hoy. Este es el mensaje que Él trae para tu vida hoy. O a menos que quizás quiera ser como el rey Agripa cuando Pablo habla con él en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 28. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, después de Pablo exponer el evangelio al rey Agripa, él dice, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco significa casi. Yo creo, hermanos, que muchos en su razonamiento son casi cristianos. Y es triste que están satisfechos de vivir en ese estado. Yo les digo algo, hermanos. Mientras yo meditaba en esta palabra, vivimos en tiempos peligrosos para el pueblo cristiano. Pienso en las palabras del pastor Tozer cuando dijo, a menudo somos cristianos de suposición, manipulación o instrucción, en vez de cristianos por regeneración. Hay algo que me encanta de los evangelios, y es que podemos conocer el corazón de las personas a través de lo que Jesús dice. Jesús conocía el corazón de cada persona, conocía sus intenciones, y a través de las palabras de Jesús nos da oportunidad a conocer cada uno de estos personajes. Vayamos al versículo 3, porque tenemos que ver cómo es que Jesús responde al razonamiento de Nicodemo. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Había una gran preocupación en el corazón de este fariseo y de este principal entre los judíos. Nicodemo llevaba una gran carga en su corazón. Y lo conocemos a través del punto que Jesús le dice a él directamente, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La pregunta y la carga en el corazón de Nicodemo es, ¿cómo puedo yo ver el reino de Dios? Para eso vino él allí. ¿Cómo puedo yo ver el cielo? En realidad, para un judío, el ver el reino de Dios es equivalente a lo que tú y yo hoy decimos, ¿cómo puedo ser yo salvo? Pero había un gran reto para este hombre, y era que tenía una mente farisaica, tenía una posición muy importante, y era un hombre muy conocido, y un hombre que usaba su razonamiento. Y su razonamiento le decía a él, tú estás bien. Como muchos de nosotros hoy aquí. Nuestro razonamiento, nuestra mente religiosa, nuestra posición en este mundo y nuestro razonamiento nos dicen, you are
ok, tú estás bien. Pero Jesús es claro, hermanos. Jesús es directo y dice: Nicodemo, no hay otra manera, Nicodemo. No hay otra manera de poder ver el reino de Dios. No hay otra manera de poder ver el cielo. No hay otra manera de poder ser salvo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Versículo 4, Nicodemo responde. Y es interesante cómo responde él. Dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nuevamente vemos en este hombre tratando de razonar la verdad. Pero Jesús regresa en el versículo 5 y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tengo un punto que hacer y lo pongo en la pantalla para que usted pueda verlo, pero yo quiero que usted medite en esto porque esto es el centro de la enseñanza de hoy. Es imposible entrar en el reino de Dios sin regeneración. Es imposible para usted pensar que usted es salvo o tiene acceso o vendrá o va a ver el reino de Dios si no ha sido regenerado. El cristianismo de hoy, el cristianismo moderno nos dice: levanta tu mano, acepta a Cristo como tu Salvador. El cristianismo moderno nos dice: Dios te ama tal como tú eres. Dios tiene un plan perfecto para ti. Ahora tu vida va a ser mejor. Pero el cristianismo bíblico nos dice: somos enemigos de Dios en nuestro pecado. La paga de nuestro pecado es muerte. Nos hemos rebelado contra Dios. Somos culpables, nos dice el Evangelio. Y no hay nada que tú y yo podamos hacer por nosotros mismos para salvarnos. Necesitamos un Salvador. Ese es el Evangelio. El cristianismo bíblico nos da énfasis en que requiere tomar nuestra cruz cada día y seguirlo a Él. Requiere morir para sí mismo y requiere nacer de nuevo. Jesús es claro, hermanos, con Nicodemo. Y Jesús está siendo muy claro para ti en esta mañana. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay una frase que Jesús usa diciendo: nacerá de agua y del Espíritu. Y pensé, bueno, ¿cómo podemos ver esto un poquito más claro? Yo creo que Pablo lo pone muy claro cuando le escribe a Tito. Libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Él le dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Obviamente no somos salvos por nada que nosotros podamos hacer, sino que somos salvos por su misericordia. Porque a Él le ha placido. Y dice Él: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Salvación en nuestras vidas requiere arrepentimiento primero. Es el concepto de volvernos de nuestro pecado, contritos y humillados. Contritos porque nuestros corazones duelen por nuestro pecado, y humillados reconociendo que nosotros no podemos salvarnos, sino que solamente Él puede salvarnos. Es el concepto de volvernos, es de cambiar de dirección, es lo que quiere decir. Si estoy caminando esta dirección, significa que hay un cambio de mi dirección. Ahora voy en este camino, y el camino nos dirige hacia Cristo. El otro punto es que salvación requiere una nueva vida.
Y esta nueva vida solamente el Espíritu Santo la puede producir en nosotros, no nosotros mismos, ni la religión, ni venir a la iglesia los domingos. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando leo esto yo digo, bueno, si hay una nueva criatura significa que entonces está en Cristo. La evidencia de estar en Cristo es que soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, y yo quiero que usted marque eso en su Biblia, todas. No dice algunas, dice todas son hechas nuevas. No es mejorar las cosas viejas, sino que son hechas nuevas. Significa regeneración. ¿Es esto una realidad en tu vida? Piénsalo. Versículo 6. Jesús va a hablar algo muy, muy importante. Que dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Muchos todavía tratan de vivir vidas cristianas en ilusiones, o voy a usar las palabras que usó el pastor Tozer, en suposiciones, en manipulaciones o en instrucciones. Tratamos todavía de vivir vidas cristianas en ilusiones, adaptando el evangelio y en nuestro propio razonamiento. Pensamos que algún día va a pasar ese aha moment, ese momento que todo cambia, donde seguimos haciendo lo carnal y se va a convertir en lo espiritual. Es imposible, hermanos, lo que Jesús está diciendo. Lo nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto explica el estado de muchos de nosotros. Esto explica el estado de aquellos que son cristianos carnales. Porque lo de la carne, nacido de la carne, carne es. La razón es porque no han nacido del Espíritu. Y todo lo que he visto en esta mañana, tiene que haber un nacer de nuevo en nuestras vidas. ¿Cómo podemos seguir engañándonos nosotros mismos entonces, hermanos? ¿Cómo podemos seguir viviendo siendo casi cristianos? Pensé en la frase casi cristianos. Y dije, bueno, vamos a buscar la definición de lo que significa casi, para yo poder entender un poco más. La definición de casi es poco menos de, cerca de, con corta diferencia, y me encanta la última frase en el diccionario, decía, por poco. A mí me encanta el deporte. Desde pequeño es todo lo que hacía era jugar deportes. Y yo soy bien competitivo, es la palabra que se usa. Y me encanta ganar. No hago trampa, pero me encanta ganar. Lisa es otra historia. Cuando usted juega Scrabble con ella, necesita intercesión. Pero pienso en un equipo de fútbol, un equipo de baloncesto, en cualquier deporte.
y usted llega al campeonato, las finales. Toda la temporada ha jugado, ¿para qué? Para poder ganar ese trofeo. Para poder ser el campeón. Pero usted pierde el campeonato. Usted no sale de allí celebrando, wow, casi ganamos. Casi somos campeones. Hoy, ¿cómo les fue la temporada a ustedes? Casi fuimos campeones. Yes. Estoy seguro que ninguno de nosotros pensaríamos así. Entonces yo expongo la pregunta, ¿por qué entonces estamos bien viviendo vidas casi cristianos? Lo nacido de la carne, carne es. Lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya para terminar, hermanos, no hay tal cosa como casi nueva criatura. No lo hay. No hay tal cosa como casi regenerado. No hay tal cosa como casi salvo. No existe. Mientras medité en esto, es difícil el poder, con el sentir humano y con los límites que nosotros tenemos como humanos, de poder traer más claridad a esto para cada uno de ustedes. Pero mi oración es esta, hermanos, que el Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones en esta mañana. Y pensé, ¿cómo podemos concluir esta enseñanza? Y para poder traer énfasis al punto principal, que es imposible ver el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Y el Señor me lleva al versículo 7. Juan 3, 7. No te maravilles de que te dije. No te quedes asombrado de la palabra que el Señor trae a tu vida hoy. Os es necesario nacer de nuevo. Porque como dije anteriormente, hermanos, es imposible. Es imposible entrar en el reino de Dios sin haber nacido de nuevo.